Dios te bendiga una vez más. Traemos otro video más continuando la serie que estamos haciendo de teología para nuevos creyentes, recordándoles que el curso es básico, es teología para principiantes, se puede decir. Entonces, esto lo digo para que no vaya usted a estar criticando que no estamos tocando a fondo muchas cosas, ¿no? Queremos que este curso sea básico, pero que sea rápido también para que personas que se consideran nuevas en el evangelio, personas que aún ya tienen tiempo, pero desconocen estas cosas, las aprendan. Estos temas se están llevando como base aquí en la iglesia donde Dios nos permite servir, pero queremos compartirlas también por este medio a todos ustedes, que desde ahorita les invitamos que le den like, que se suscriban, que compartan, que vean los demás videos de la misma serie si no los han visto. Entonces, le estamos invitando a que sigamos adelante, que estos temas sean de mucha ayuda para cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, este tema me sorprende que a muchas personas que he hablado sobre él, pues me sorprende que aún cristianos de muchos años desconozcan tanto de este tema. Yo sé que dependiendo la denominación donde usted me vea, podemos tener en detalles diferente perspectiva sobre el tema, pero no deberíamos de estar tan alejados, dado que es un tema sumamente importancia para el cristianismo. En Génesis 1:26 y 27 encontramos el texto donde dice que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. El tema de la creación del ser humano a la imagen de Dios es una de las más debatidas en la historia del cristianismo. eh, Ahorita les voy a explicar en qué. Unos hablan de que físicamente e internamente somos semejantes a Dios, pero otros alegan que físicamente no puede aplicar porque Dios es espíritu y no algo físico. La confusión viene en las palabras del idioma original que se traducen como imagen y semejanza a nuestro idioma, pero estas palabras significan prácticamente lo mismo y es por eso que puede existir la confusión la confusión porque no se logra comprender por qué el autor usó dos palabras que significan lo mismo. Lo más probable es que estas palabras sean intercambiables porque así se usan en diferentes versículos del resto de la Biblia. Lo que no hay duda, y la mayoría de estudiosos a través de la historia del cristianismo están de acuerdo, es que la idea de que internamente somos a imagen o semejanza de Dios, eso es lo que están de acuerdo y es en lo que estamos queriéndonos basar este tema. En este tema trataremos de explicar de la mejor manera posible a qué se refiere esto, de una manera equilibrada y tomando en cuenta las escrituras, la patrística, los reformadores, para tratar de dar una explicación lo más precisa posible. Dios creó al ser humano intencionalmente, con un propósito, con dignidad y capacidad de comunión. Dios mismo nos creó diferentes a todos lo demás que había creado. Por ejemplo, los animales somos diferentes que ellos, pues Dios nos creó a imagen del mismo, a imagen de Dios. El ser humano fue creado para reflejar a Dios de manera limitada, pero real. Compartimos características que solo le pertenecen a Dios, lo que Él nos quiso compartir. Por ejemplo, la racionalidad, la moralidad, la espiritualidad, creatividad, la capacidad de relacionarnos. No es que esto nos haga dioses, pero sí somos portadores de atributos que Dios quiso comunicar al ser humano, quiso transmitir o vamos a decir que nos quiso prestar a nosotros. Él los quiso compartir. El ser humano fue creado para representar o reflejar a Dios mismo en la tierra y reinar bajo la autoridad de Dios mismo. El hecho de haber sido creados a la imagen de Dios nos da una dignidad única que ninguna otra criatura tiene. La vida del ser humano es sagrada desde el momento de su concepción hasta que muere físicamente. Todo ser humano tiene valor ante Dios, pues todos de alguna manera comparten la imagen de Él. Dice, aparte de la dignidad única, también tenemos una responsabilidad única. El ser humano tiene la responsabilidad de ejercer dominio sobre la tierra y de todo lo que en ella existe. Esto no es que esto significa que debemos de administrarla, no explotarla ni destruirla. Nosotros somos los guardianes de la creación de Dios. Dios mismo nos lo dice ahí si continuamos leyendo el capítulo 1 de Génesis, así que usted puede ir a su Biblia y léale ahí en el versículo 28 del primer capítulo del libro de Génesis. A diferencia, la diferencia entre nosotros y los animales es que el ser humano fue creado con conciencia moral, con la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Por eso Dios nos dio mandamientos y con ellos la responsabilidad de obedecerlos.
Al momento de la creación, el hombre se le dio la opción de obedecer libremente con el mandato de no comer del árbol del bien y del mal. El hombre tenía en sus manos la invitación a obedecer, a confiar en la sabiduría y consejo de Dios y sobre todo a vivir eternamente si obedecían. Eso es lo que ahorita vamos a ver más adelante, que termina rompiéndose esa imagen de Dios cuando el hombre peca. Si suena que estoy leyendo, pues sí, estoy leyendo, prácticamente estoy leyendo todo el escrito que tengo yo para que se da aquí en la clase de la iglesia. No creo que me lo sé de memoria. Y si usted me está criticando porque parece que estoy leyendo, sí, son mis escritos personales. Dice, el hombre también se le dio espiritualidad al ser creado. El hombre tiene internamente el anhelo de vivir eternamente. Y es por eso que el hombre, ya sea cristiano o no, busca conforme su propio entendimiento personal el vivir cómodamente y para siempre. Y es por eso que ninguna riqueza, placer o cosa terrenal puede llenar nuestro corazón. Fuimos creados por y para Dios. Y solo en Él encontramos descanso y satisfacción completa. Encontré una frase de Agustín de Hipona que dice, ahorita se las voy a leer, que es lo que dice, les encontré en un libro donde estoy agarrando mucha parte de la enseñanza, y eso lo he dicho desde el primer video, no es que esté robando ideas o algo, pero pues me estoy basando en escritos de otros escritores, de teologías sistemáticas y de otros libros para hacer todos estos estudios. Y Agustín de Hipona decía lo siguiente: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Lo que Agustín nos quería dar a entender es que nosotros nunca vamos a estar tranquilos completamente en la tierra. Es por eso que, por ejemplo, ponemos como ejemplo cuando un hombre siempre quiere tener los mejores carros o una mujer quiere siempre tener la mejor estética, y ni aún así se conforman porque el ser humano siempre busca más, nunca está contento. En Eclesiastés 3:11 nos dice que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Entonces siempre estamos buscando eso, consciente o inconscientemente. No necesariamente usted se da cuenta, pero lo está buscando. Cuando Dios terminó de crear, declaró que todo lo que él había hecho era bueno de gran manera. En ese momento, cuando Dios terminó de crear, en el momento original de la creación, no existía ni corrupción, ni enfermedad, ni muerte. En ese momento el hombre vivía en completa armonía y comunión con Dios y todo lo creado. No se avergonzaba, ni tenía miedo, ni culpas. Eso es lo que normalmente se le llama el estado de inocencia, cuando el ser humano fue creado antes de la caída. El ser humano no fue hecho para ser el centro del universo, sino para glorificar a Dios, para ser un reflejo de la gloria de Dios. El propósito del ser humano es vivir para Dios, servirle y disfrutar de Dios. Y cuando asumimos este propósito, nuestra existencia va a cobrar realmente sentido, pero cuando lo olvidamos comienza la desobediencia, el desorden, la angustia y la rebelión, que la rebelión es igual a pecado, ¿verdad? Usted puede leer ahí los textos en Isaías 43:7, que dice: a todo el que es llamado por mi nombre, a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Aquí declara el Señor que Él nos hizo. Usted nos hizo solo, Dios nos creó. Salmo 103 dice: sepan que Él, el Señor, es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. La creación del hombre a imagen de Dios es uno de los pilares de nuestra fe. Nos debe recordar quiénes somos y por qué y para qué existimos. Fuimos hechos por Dios, para Dios y a su imagen y semejanza. Con este diseño original, el hombre estaba en posición perfecta para amarle, para obedecerle y ser un claro reflejo del Dios mismo. Pero para tristeza nuestra, este diseño perfecto fue corrompido por la desobediencia de los primeros seres humanos. Adán y Eva cometieron el primer pecado y eso corrompió la naturaleza humana. Ellos, gracias a su desobediencia, a su rebelión, perdón, trajeron muerte física y espiritual a toda la raza humana. La decisión de ellos de desobedecer no fue cualquier error simple, fue un acto claro de rebelión contra Dios, y que por ello toda su descendencia fue corrompida en su naturaleza y hasta hoy cargamos con las consecuencias. Esto es lo que se le llama el pecado original o el pecado federal. Todo ser humano nace con la culpa del pecado de Adán imputada.
sea, es puesta sobre nosotros, no es que nosotros hagamos pecado, sino nacemos de esa manera. Yo sé que ahorita hay un movimiento llamado provisionista que está diciendo que no nacemos con la culpa, sino con la inclinación al pecado, algo así dicen, es aún para mí es difícil entender exactamente, no lo puedo creer, yo creo que como dice la escritura, nacemos culpables, nos guste o no nos guste aceptarlo, pero para nuestro beneficio, recordemos que para nuestro beneficio, Dios mismo, cuando el hombre cayó, decidió darnos un redentor. Ese es Jesucristo. Por ejemplo, en Romanos 5:12 nos dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Las consecuencias del pecado corrompieron la imagen de Dios en todo el ser humano. Aunque éramos creados a imagen de Dios, esa imagen se rompió. Nosotros, que cuando la imagen fue rota, pues nosotros ya estamos inclinados a hacer el mal en todo momento. Entonces es lo que termina pasando con el ser humano. Aunque de alguna manera seguimos siendo esa imagen de Dios, o mantenemos algunas características, esta misma imagen por completo está rota o está contaminada. La relación con Dios queda de alguna manera desviada, ya no es igual que en la creación, pues el pecado nos separa de Dios. Recuerda que la palabra dice que el pecado es separación con Dios. Hay corrupción del corazón, eso es que nuestras inclinaciones a pecar están en el corazón día a día. Nosotros, directa o indirectamente, seguimos haciendo el mal. Hay comunión con, también la comunión con otras personas se rompió. Es por eso que al ya no tener esa comunión como en el estado original, eh, por ejemplo, ofendemos personas. ¿Qué más podemos hacer? Asesinamos, robamos, nos divorciamos, hacemos guerras, peleamos o envidiamos inclusive por cosas terrenales, la belleza, la estética, el materialismo, lastimamos al prójimo en general a causa de que ya se rompió esa manera perfecta de comunión. También hubo un impacto con la creación. La muerte, tanto física como espiritual, entró al mundo a causa del pecado. Aún a pesar de la desobediencia del hombre y del daño a la imagen de Dios, Él tiene misericordia de nosotros y ha dado un método de redención, una forma de que busquemos volver a la imagen de Dios original. Esta imagen perfecta y posiblemente aún mejor que en el estado de inocencia va a ser solamente en la eternidad cuando seamos glorificados. Pero aquí en la tierra es nuestro deber buscar y acercarnos lo más posible a recuperar la imagen de Dios. La salvación no solamente es un simple perdón, sino es un arrepentimiento, es algo que te lleva a cambiar tu mente de dirección y esa búsqueda de nuestra mente debe de llevarnos a volver a ser la imagen de Dios. Colosenses 3:5 al 10, les quiero leer ahí una parte. Dice, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre de sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia el verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que los creó. Aquí es donde a mí me da mucho coraje cuando las personas dicen que ya no debemos de estudiar, que la letra mata y ese tipo de tonterías, porque la Biblia siempre nos ha enseñado que nuestra fe también es racional. No estamos eliminando el poder del Espíritu Santo, pero también entendemos que nuestra fe es racional. Este mismo versículo nos invita a conocer la imagen de Dios para volver a tratar de ser como cuando nos creó, porque recuerden que esa imagen está corrupta, ya fue rota. Según de Corintios 3:18 nos dice, pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados a la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Entonces nosotros tenemos que seguir buscando el acercarnos a volver a ser esa imagen de Dios, esa imagen que fue rota, que cayó. Por eso la escritura también nos habla de que el ser humano siempre busca hacer lo malo. Tal vez tú no te das cuenta, tal vez tú no te pones a pensar, pero muchas de las cosas, por no decir la mayoría,
que hacemos nos llevan al pecado, porque la imagen está rota y mientras que tú no conozcas a Dios, no conozcas lo que Dios quiere de nosotros, tú no vas a cambiar, vas a seguir por el mismo camino distorsionando la imagen de Dios. Ahora recuerden que al ser imagen de Dios representamos a Dios en la tierra y aún, por ejemplo, las personas, los que aún no son convertidos, de alguna manera también tienen esa representación de la imagen de Dios. Entonces, todos necesitamos amarnos unos a otros, por eso la palabra dice que amemos a Dios y amemos al prójimo como a nosotros mismos, porque es uno de los mandamientos de donde se desencadena todo. Y para volver a lograr ser la imagen de Dios, pues tenemos que lograr cosas como el respetarnos unos a otros, la comunión, que nuestro razonamiento vaya conforme a lo que Dios quiere de nosotros, que nos esforcemos día a día en caminar en santidad, una santidad bíblica, no liberal ni legalista, sino lo que Dios nos indica. Yo sé que cada quien puede tener diferente perspectiva de la santidad o del liberalismo, pero es importante que poco a poco nos vayamos acomodando lo que la Biblia dice. Entonces, este video fue cortito, queremos hacer los temas cortitos, son prácticamente un resumen de lo que tenemos aquí en la iglesia. Les invitamos que le den like, que compartan. Si usted no ha visto los primeros videos aquí en el canal de YouTube, hay una playlist donde estamos poniendo todos estos temas. Usted puede ir a verlos. También tenemos listas donde estamos subiendo devocionales, temas para la familia, temas de diferentes cosas. Estamos volviendo a hacerlos en vivos también, de diferentes temas, para que usted pueda participar si gusta. Así que lo invitamos a que esté pendiente del contenido del canal y que nos ayude mucho a subir el algoritmo compartiendo o dándonos un me gusta o dando una vista, ¿verdad? Entonces Dios me los bendiga, nos vemos en otra ocasión.